no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios No quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta y que viva. Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas. Bienvenidos a esta santa celebración, de esta santa Eucaristía para este día domingo, número 5 del tiempo de Cuaresma. Continuamos nuestra peregrinación, nuestro caminar, pero la alegría de saber que no caminamos solos, sino que caminamos con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial ha querido enviar a su Hijo a este mundo para que Él nos acompañe en este caminar hacia Dios, caminar de la Cuaresma. Yo los invito para que ofrezcamos esta Santa Eucaristía con fe y con esperanza, pidiéndole a Dios por aquellas intenciones que tenemos en nuestros corazones, sabiendo que Dios tiene el poder de ayudarnos en aquellas cosas que realmente nos hacen bien. De una manera en especial, hoy pedimos a Dios que nos dé la gracia y la fuerza para que podamos creer en Él en los momentos difíciles de la vida, en los momentos de desierto, de sequedad, de tristeza, de desolación. Que no renunciemos a nuestra fe, que no queramos regresarnos de nuevo a Egipto, sino que sigamos buscando esa tierra prometida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, debemos primero reconocer nuestra condición como seres humanos, como seres pecadores. Hagamos memoria de los pecados que hayamos cometido, de pensamientos, palabras, acciones o el pecado de omisión durante esta semana. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú
Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será una alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
De la carta a los Hebreos. Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, en eterna gloria. Alabanza A ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, hermanas, reflexionando sobre estas lecturas que hemos escuchado para este domingo número 5 del tiempo de Cuaresma, reflexionando sobre todas las circunstancias que nos traen al tiempo de Cuaresma, entendiendo que la Cuaresma es un viaje, es un caminar buscando a Dios. La Cuaresma es el tiempo que gastamos caminando por el desierto, como el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, buscando por la tierra prometida. Sabemos que la tierra prometida pues es Dios, todos buscamos a Dios. El sentido último de la vida, mis queridos hermanos, hermanas, es encontrar a Dios. Somos seres espirituales como seres humanos, a pesar de que vivimos en un mundo material, pero no somos solamente carne o materia, somos más que todo espíritu, el alma que siente, el alma que ama o a veces el alma que odia. Somos seres espirituales.
Y la venida de Cristo al mundo es para que podamos encontrar ese camino que nos va a conducir a la plenitud de la vida espiritual como tal. O sea que si estamos caminando hacia la plenitud de la vida espiritual, es porque también estamos buscando la tierra prometida que el Dios Padre ofreció en el Antiguo Testamento a su pueblo. Estamos buscando a Dios. Él es nuestra tierra prometida porque queremos llegar a un punto de perfección, a un momento en el cual nuestras almas puedan descansar. Porque llegaremos al estado en que podremos amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona. Poder llegar a la plenitud de Dios donde todos esos pecados o esas cosas de oscuridad que vivimos acá en este mundo ya no las experimentemos más. Es importante recordarnos eso porque a veces olvidamos cuál es el sentido de ser cristiano, cuál es el sentido o la razón por qué creo en Dios, por qué soy católico, por qué cumplo con esos mandamientos que la iglesia me pide o que Dios me pide. El sentido es la salvación. El sentido y el objetivo último de lo que hacemos, del venir a la misa, de ir y participar del sacramento de la confesión, de ser bautizados, de ser confirmados, y si hay un matrimonio, de casarnos a través del matrimonio sacramental. Todos esos sacramentos y todas, en cierto modo, esas normas litúrgicas que seguimos, tienen todas un solo objetivo, que es encontrar la tierra prometida, es encontrar a Dios en ese diálogo que tenemos con Él. En esa primera lectura hemos escuchado del profeta Jeremías todos esos convenios que Dios ha hecho con la humanidad, especialmente con el pueblo de Israel desde antiguo. Todos esos tratados, convenios, alianzas que Dios ha hecho. Y me hace pensar a mí, ¿verdad? El pueblo de Israel siempre las quebrantaba. Dios hacía una alianza y luego se quebrantaba esa alianza. Una alianza es un pacto. Y la esencia de la alianza de Dios con la humanidad es: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Esa es la esencia de todas esas alianzas del Antiguo Testamento. Todas esas alianzas siempre se han roto, las han roto los israelitas a lo largo de la historia, porque siempre pues han caído en la idolatría, han caído en la adoración de otros dioses, dioses paganos, dioses mundanos. Cuando yo hablo del pueblo de Israel no me estoy refiriendo solamente a un pueblo como tal. Sabemos que en teología nosotros, los bautizados, somos el nuevo pueblo de Israel. O sea que yo estoy hablando de nosotros. Todos aquellos que hemos sido bautizados en el bautismo de Jesucristo, somos el nuevo pueblo de Israel. O sea que cuando se rompen esas alianzas en el Antiguo Testamento, hay que pensar que somos nosotros también las que las rompemos cotidianamente cuando le damos la espalda a Dios a veces por idolatrías o porque a veces enfocamos nuestra atención y nuestro corazón en cosas que no son Él. Y ahí es donde se llama idolatría. Entonces pensaba yo, tantas veces que quebramos y rompemos nuestra alianza con Dios, me hace a mí pensar o recordar lo que hace un padre o una madre con sus hijos. A veces me ha tocado ver casos de papás, mamás, que tienen hijos un poco conflictivos, que por circunstancias de la vida, un hijo se ha descarriado y ha tomado el camino del dolor, el sufrimiento por el pecado, adicción a las drogas, venta de drogas, terminan en una cárcel, en fin. Pero siempre miro en estos papás que a pesar de que su hijo o su hija rompen la alianza con sus padres, con ellos los perdonan y van a la cárcel a quererlos sacar de ahí, a pagar la fianza, para sacarlos. Y luego la vuelven a romper otra vez. Y siguen en el mismo camino. Y siguen haciendo cosas malas y vuelven a caer en la cárcel. Y uno diría, bueno, ya déjalo ahí para que aprenda, no lo saques. Pero el amor de ese papá y de esa mamá no los deja hacer eso. El amor de un papá y una mamá que realmente aman a sus hijos, van otra vez y pagan otra vez la fianza y vuelven a sacar a sus hijos de la cárcel. Yo he visto esos casos. Y mucha gente puede criticar a sus padres y juzgarlos y decirles que alcahuetas. Simplemente déjenlos en la cárcel para que aprendan. Pero el amor de un padre o una madre por sus hijos no los va a dejar
hacer eso. Ellos van a querer de nuevo, darles otra nueva oportunidad para que de pronto su hijo cambie. De pronto de 100 veces que están en la cárcel, a la 101, quizás cambie su corazón y ya no siga ese camino de oscuridad. Eso es más o menos lo que pasa con el pueblo de Israel y Dios. Muchas alianzas Dios ha hecho con el pueblo de Israel y siempre el pueblo de Israel las ha quebrantado. Pero al final Dios no se va a rendir, Él no va a tirar la toalla, Dios no nos va a abandonar a la oscuridad y a la muerte, Dios no nos va a dejar tirados en el desierto para morir de hambre y sed. Al final Dios en su infinito amor siempre se manifiesta y establece la alianza de las alianzas, el pacto de los pactos, la plenitud de todas las alianzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y esa alianza es su Hijo Jesucristo. La venida de Jesús al mundo, mis hermanos, hermanas, es el sellamiento de la alianza última y plena con Dios. Jesús es la plenitud de todas las alianzas. Por lo tanto, la venida de Cristo a este mundo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, es el establecimiento de la alianza última con Él. Y vemos cómo se sella ese pacto con Dios. Ese pacto se sella con sangre, porque Cristo mismo sella con su sangre nuestra salvación. Y Dios dice, quizás ya no voy a esperar más para que mi pueblo cambie. No me importa, solo lo amaré. Y por lo tanto, mi Hijo entregará mi vida en la cruz. Sean que se conviertan, sean que no se conviertan, sean que crean en mí y me amen, o sea que no me amen, de todos modos mi Hijo va a morir en la cruz. Y derramará su sangre y dará su vida, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por un amigo. O sea que esa es la alianza de Dios. Dios nos ama tan inmensamente e infinitamente que Él simplemente muere por ti y por mí. Esa es su alianza. Él muere para que en la muerte nos resucite. Él muere para que en la muerte nos traiga la vida de nuevo. Es un pacto hermosísimo. Miren que en el Evangelio, mis queridos hermanos, hermanas, si le prestamos atención a ese Evangelio nos dice cosas muy importantes de lo que es el destino de la humanidad. No sé si ustedes alguna vez se habrán preguntado, bueno, estoy acá, sea lo que sea el rol que me toque desempeñar por las circunstancias de la vida, quizás sea una mamá, quizás sea un papá, quizás pues trabaje en el campo, quizás sea un profesor, quizás, no sé. Todos tenemos roles diferentes. Yo soy un sacerdote, ustedes tienen sus trabajos, sus oficios, sus profesiones, un estudiante. Piensen ustedes en la diversidad de lo que hacemos en este mundo. ¿No se han llegado a veces a preguntar, bueno, ¿y cuál es el sentido de esto? ¿Por qué estoy aquí? Dios me trajo. Yo nunca le pregunté a Dios que me trajera, pero Él me hizo. Del polvo me construyó y me dio el alma y la voluntad libre. Ahora estoy acá. ¿Cuál es el sentido de esta vida? Hoy Jesús nos habla de eso. Él nos habla en el día de hoy en el Evangelio. Jesús nos dice un mensaje un poco difícil y un poco oscuro en cierto modo. Porque Jesús nos está diciendo de que tenemos que morir. De que esta vida es para morir. De que el grano de trigo tiene que ser sembrado y tiene que morir para producir fruto. Y Jesús está hablando de su muerte, que va a tomar lugar en Jerusalén. Ahorita que estamos en el tiempo de Cuaresma, nos estamos preparando precisamente para eso, para ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo acompañamos a Él. Cuando rezamos el Vía Crucis los días viernes, estamos caminando con Jesús a su pasión, en su pasión hacia el Calvario, donde Él será crucificado y donde Él morirá. O sea que Jesús nos dice su destino de morir, ¿verdad? Él tiene que morir, Él tiene que padecer. Y Él dice, ¿qué puedo hacer? No le voy a decir a mi Padre, líbrame de este trago amargo. No le puedo decir a mi Padre, no quiero morir, a pesar del miedo como humano, porque Jesús fue plenamente humano y plenamente divino. Pero en su parte humana, Él experimentó el miedo que cualquier ser humano tiene cuando va a afrontar la muerte. Y el que diga que no tiene miedo de morir,
o es mentiroso o tiene un trauma. Quizás se quiere quitar la vida, esos quizás no les da miedo porque tienen un trauma. Pero los que están bien psicológica y emocionalmente no quieren morir, nadie queremos morir. Todos le tenemos miedo a la muerte y más cuando la vemos que es evidente. Pero Jesús nos dice, hay que morir. Mis hermanos, hermanas, y ahí es donde está el secreto del mensaje de Dios. Dios nos dice, vengan a mí, confíen en mí y salten en mis brazos, que yo los atraparé, yo los agarraré, yo los sostendré en mis brazos. O sea, Dios nos dice que no tengamos miedo, dejemos que la vida tome su curso. Si estoy enfermo, si tengo un cáncer y no hay curación, dejemos que la vida tome su curso. Dios nos promete vida eterna. Si ya estoy viejito, si ya estoy viejita, ¿qué más me espera en mi vida? ¿Ya no voy a regresar a mis tiempos de juventud? Sé que mi único destino es el mismo destino de nuestro Señor Jesucristo. Mi único destino es descansar en los brazos de mi Padre, ahí en esa cruz espiritual. Mis hermanos, hermanas, hoy en el Evangelio Jesús nos invita a que sigamos caminando por el desierto de la Cuaresma, sabiendo que al final tendremos que morir para entrar a la tierra prometida. No sintamos tristeza por eso. La muerte física y la muerte espiritual, en cierto modo. Muerte espiritual, mis queridos hermanos, hermanas, también pasa cuando yo me gasto por los demás, cuando yo me ofrezco por los demás. Es una muerte espiritual. Es lo que un papá o una mamá hacen por sus hijos. Trabajan duro, están pendientes de que siempre haya alimento en la casa, de que haya techo, pagar la renta, pagar la casa, para que sus hijos estén bien, pagar su estudio. Ellos se gastan, ellos se queman, como un grano de trigo se va consumiendo. Y luego fallecen nuestros papás ya viejitos, y allá vamos al funeral, y están ahí en un ataúd. Para los que no creen en Dios y no tienen esperanza, ese es el fin. Pero para nosotros los católicos, los cristianos, sabemos que ese es el nuevo nacimiento a la vida eterna. O sea que las lecturas del día de hoy es, Dios nos recuerda de su pacto, y su pacto es que Él nunca nos abandonará, que nosotros somos su pueblo, y que Dios nos dará vida en abundancia, vida eterna. Caminemos con Cristo, mis hermanos, hermanas, hacia ese Calvario. No tengamos miedo, tomemos nuestra cruz, caminemos con Él, y sepamos que Dios nos dará vida en abundancia. Yo los voy a invitar que con fe en nuestros corazones, esperanza en nuestros corazones, profesemos la fe en Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, hermanas, siempre debemos elevar nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre, pero en estos días de Cuaresma es necesario dirigirle a Él nuestras oraciones con más insistencia,
unidos más conscientemente a su Hijo Jesucristo, y digámosle: te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por el aumento de las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y a los diversos ministerios que dan frutos abundantes en la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por las autoridades civiles, para que valoren el poder duradero de la caridad por medio de la oración y meditación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la sincera voluntad de alejarnos de la condenación y aumentar la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los entregados a la formación de la fe y por los que reciben los tesoros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la fe inquebrantable de los miembros de esta asamblea, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por las intenciones personales que tenemos en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor, óyenos. Concede, Padre de bondad, que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que te pide confiadamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos, como mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si en abundancia dará. Ave, Señor, tus delitos, delitos, pecados. Que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos todo mi existir. Hay que morir, hay que morir para vivir. En tus manos confío mi ser. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe tus manos
Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vengas, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Joseph, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza y en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires. Y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, por siempre, amén, amén, por siempre, amén, amén, por siempre, amén, amén, por siempre, amén. Queridos hermanos, hermanas, yo los invito a que con un corazón lleno de esperanza y fe en las promesas y el amor de Dios por nosotros, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Simbólicamente, fraternalmente, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Danosla. Mis hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Saliendo del pretorio, marchó una procesión con humo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión.
su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues nos recuerda nuestro Señor Jesús que aunque el camino a veces es difícil, pedregoso, difícil de caminar, desértico, donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay sombra. Esa es la imagen del pueblo de Israel caminando por el desierto, ¿verdad? Es nuestras vidas también son desérticas por culpa del pecado original. Nuestras vidas a veces están llenas de retos, de dificultades, serpientes que nos muerden, como el pueblo de Israel en el desierto. Entonces, esa es la comparación. La cuaresma no son solo 40 días, la cuaresma es nuestra vida entera. A veces perdemos la esperanza y a veces queremos rendirnos y retornar de nuevo a Egipto. Pero hoy Cristo nos recuerda que aunque la vida es difícil y hay que cargar con una cruz de la enfermedad, de las dificultades, de los problemas, al final hay una esperanza para la vida eterna. Es importante creer en la vida eterna. Es importante creerle a Dios, importante creer en la plenitud. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Que pasen una feliz semana. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo.
de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, mandos sin fronteras.